Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día, que hoy hemos titulado La necesidad de la oración en el Espíritu Santo. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Para orar en el Espíritu, hay que tener conocimiento de la voluntad de Dios. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 4 del verso 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Escucha bien lo que Dios nos está enseñando en esta hora. Dice que, en forma de interrogación, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Nosotros sabemos que en la familia, en la sociedad, en el gobierno, entre las naciones, siempre hay guerras y pleitos, o sea, divisiones. Unos pretendiendo ser más que otros, pretendiendo dominar a los demás. Y sigue diciendo el Señor, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Aquí el Señor ya le da respuesta. Entonces dice que las guerras y los pleitos vienen de las pasiones de la carne, las cuales combaten en los miembros, o sea, en la carnalidad de los hombres. Nunca olvides que el Señor nos ha enseñado que el espíritu humano es contra la carne, porque los deseos de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. Y entre ambos se oponen para que no hagamos lo que queramos, dice el Señor. Así que allí nos está llamando a que en nosotros y en todo el mundo debe predominar la voluntad del Señor. Mira lo que sigue diciendo en esas pasiones de la carne. Una de ellas, y la que más predomina en el mundo, son las codicias. Y dice el Señor aquí, codiciáis y no tenéis. La otra es la envidia. Dice, envidiáis y no podéis alcanzar. Porque es que el mundo se mide por el dinero, mas no por lo que pueda hacer Dios en cada persona. Y sigue diciendo el Señor, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Mira, en la vida del ser humano, todo se ha vuelto una lucha. Por querer conseguir, por querer ser alguien, por los deseos de tener muchas cosas. Pero hoy debes de entender que esos son pasiones desordenadas de la carne. Y dice el Señor que esto sucede porque nosotros nunca en esas codicias, en esas envidias,
en esos deseos de ser grandes y tener mucho, nunca verdaderamente le hemos pedido al Señor que quite esos pecados de la carne. Debes de entender que la codicia, la envidia y todo deseo carnal es pecaminoso. Y sigue diciendo el Señor aquí: pedís y no recibís, porque cuando las personas piden es para sus deleites, piden es para sus pasiones y para sus deseos. Escúchalo bien, porque esto es muy importante. Escrito está en el profeta Sofonías capítulo 1, verso 6. Mira, dice: los que se apartan de Jehová, los que no buscan a Jehová ni le consultan. Mira, esta vida, dice el Señor, es para los que se apartan de Dios. Es para los que nunca lo buscan ni nunca quieren saber el por qué viven la desgracia de su vida. Y en estos siguientes versículos Él nos lo va a explicar. Escrito está en el profeta Isaías capítulo 64 del verso 5 al 7. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Todos nosotros somos como suciedad, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Mira lo que dicen estos versos aquí en el profeta Isaías. Dios se enojó y al enojarse se alejó. ¿Por qué? Porque el pecado hace división entre Él y nosotros. Dice: te enojaste porque pecamos. Cuando la palabra dice que Dios se ha enojado, es porque está alejado de las personas. Y lo más grave es que en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Escúchalo bien. Y los pecados nos hacen ver delante de Dios como suciedad. Y nuestras maldades nos llevan como viento, nos arrastran a la maldición. Y dice el Señor en estos versos que nadie hay que se despierte, o sea, haya un despertar espiritual o un volver en sí para apoyarse en Dios. No hay personas que meditan y reflexionen sobre sus malas obras para reconocerlas delante de Dios y buscar verdaderamente en Él la bendición. Dice que por lo cual escondió de ellos su rostro y los dejó marchitar en poder de sus maldades. O sea, los dejó en la esclavitud del pecado. Escrito está en el profeta Daniel capítulo 9, verso 13. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Mira que esto aquí es muy importante lo que está diciendo el Señor. Toda esta esclavitud del pecado vino sobre el mundo, pero la gente no ha implorado el favor de Jehová, el Dios. La gente no se ha querido humillar, no ha querido clamar para ser cambiados o ser transformados en Dios. Dice, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Mira, si algo quiere Dios es precisamente que la gente se convierta de su maldad, se vuelva a Él y aprenda justicia y a entender que Dios es un Dios justo, de justicia, y que Él nunca vaya a estar de acuerdo con el pecado. Y es aquí, en la necesidad del favor de Jehová, en donde podemos percibir la obra del Espíritu Santo. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira, cuando el Espíritu Santo venga sobre ti,
Dice aquí la palabra, te va a convencer de tus pecados, te va a convencer de la justicia de Dios y te va a convencer del porqué del juicio de Dios sobre los pecados. O sea, el Espíritu Santo lo que hace en el creyente es redarguirlo de sus malas obras. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 26 y 27. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de Dios. Mira, esta es la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Dice la palabra aquí que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Mira, Él es el que nos ayuda a pedir como conviene delante de la presencia del Señor para mejorar nuestra condición pecaminosa. Entonces el Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, allí cuando nos quebranta por todo lo malo que hemos hecho, y es el que intercede conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos redimidos, seamos justificados y seamos santificados en Cristo Jesús. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 31, versos 18 y 19. Como novillo indómito me azotaste y fui castigado. Y después que reconocí mi falta, me avergoncé, porque llevé la afrenta de mi juventud. Después me aparté, tuve arrepentimiento y le pedí a mi Dios, conviérteme y seré convertido. Mira, esta es precisamente la obra del Espíritu Santo en nosotros. Reconocer que hemos sido castigados, que hemos realmente tenido pecado. Debemos de sentirnos por la santidad del Señor avergonzados delante de su presencia. Mira, así, mis amados hermanos, que yo ruego al Señor que abra los ojos del entendimiento, que esta palabra de cada día sea por luz a sus mentes, a sus corazones, que ustedes la puedan recibir por toda gracia y que verdaderamente estén dispuestos en sus corazones a honrar, a glorificar, a santificar nuestro Dios, por el bien de cada uno de nosotros y nuestras familias. Aleluya. Amén, amén y amén.